Muy buenos días a todos. Hoy es jueves, día 23 de septiembre. La Iglesia conmemora en este día a San Pío de Pietrelcina. Y como todos los jueves, es jueves eucarístico y sacerdotal. No olvidemos el gran regalo que supone para nuestras vidas la comunión, el recibir a Cristo Eucaristía. Y no solo eso, sino que además se quede entre nosotros y sea el gran regalo de su presencia en medio de nuestra vida. No olvidemos pasar un rato fuerte junto al sagrario o hacer incluso desde casa un rato de oración eucarística. Y pedir por las vocaciones sacerdotales que tanto necesitamos, pedir también por la santidad de los sacerdotes. El Evangelio de hoy es un Evangelio muy breve, no trae propiamente expresiones del propio Señor, sino un comentario, podemos decir, de lo que se vivía en aquel momento. A mí me llama la atención del texto eso que dice al final, ¿no? Tenía ganas de ver a Jesús. Yo tengo ganas de verle con todo lo que eso significa. ¿De verdad? ¿Eh? ¿O es algo como muy romántico, o de verdad busco en mi vida ver el rostro de Dios? Eso que dice el Salmo, ¿no? Ver a Jesús. Y no solo verlo en una experiencia mística, ¿no? Verlo en los hermanos, verlo en el quehacer de cada día, verlo en su palabra, verlo en los pobres, verlo en los marginados, ver a Jesús. La expresión es muy hermosa, ¿no? Y también muy atrevida, muy retante, podríamos decir, ¿no? La fama de Jesús se extiende y llega a oídos de Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea, el asesino de Juan el Bautista. Este Herodes era hijo de Herodes el Grande, aquel de los inocentes de Belén. Su actitud parece muy superficial, de mera curiosidad. Está perplejo porque ha oído que algunos consideran que Jesús es Juan el Bautista que ha resucitado, al que había mandado decapitar. Este Herodes es el que más tarde dice Lucas, que amenaza con deshacerse de Jesús y recibe de éste una dura reprimenda. Id a decir a ese zorro. En la pasión Jesús, que había contestado a Pilato, no quiso, por el contrario, decir ni una sola palabra a Herodes, que seguía deseando verle por las cosas que oía de él y esperaba presenciar alguna señal o milagro. Él quería efectos especiales, pero no era capaz de profundizar en quién es Jesús verdaderamente. Ante Jesús siempre ha habido reacciones diversas, más o menos superficiales, algunas profundas, evidentemente. Entonces unos creían que era Elías, que ya se había anunciado que volvería. Jesús afirmó claramente que este anuncio de Malaquías 3:23 se había cumplido con la venida del Bautista, el precursor. Otros, que había resucitado Juan o alguno de los antiguos profetas. Por parte de Herodes, el interés se debe a su deseo por presenciar algo espectacular. Otros reaccionaron totalmente en contra, con decidida voluntad de eliminarlo. En el mundo de hoy, por parte de algunos, también hay curiosidad y poco más. Si lo vieran por la calle, le pedirían un autógrafo o una foto, una selfie, ¿no? Pero no se interesarían por su mensaje. Otros buscan lo maravilloso y milagrero, cosa que no gustaba nada a Jesús. Esta generación malvada y pervertida pide señales, ¿no? Para otros Jesús ni existe. Otros le consideran un superstar o un gran hombre o un admirable maestro. Otros se oponen radicalmente a su mensaje, como pasó entonces y ha seguido sucediendo durante 2000 años. Abunda la literatura sobre Jesús,
que siempre ha sido una figura apasionante, una literatura que en muchos casos es morbosa y comercial. Solo los que se acercan a él con fe y sencillez de corazón logran entender poco a poco su identidad como enviado de Dios y su misión salvadora. Nosotros somos de estos, pero ayudamos también a otros a enterarse de toda la riqueza de Jesús. Son muchas las personas, jóvenes y mayores, que también en nuestra generación desean ver a Jesús, aunque a veces no se den cuenta a quién están buscando en verdad. Nosotros deberíamos dar testimonio, con nuestra vida y nuestra palabra oportuna, de que Jesús es la respuesta plena de Dios a todas nuestras búsquedas. Tenía ganas de ver a Jesús. No cuesta mucho sospechar, conociendo la historia posterior, que en Herodes esas ganas debían quedar en lo superficial. Pero, en cualquier caso, mirando las cosas desde otro punto de vista, por algo se empieza, por tener ganas, ¿no? También Zaqueo tenía muchas ganas de ver a Jesús, y esto transformó su vida. Porque el caso es que después pueden venir otras ganas de ver a Jesús, de conocerle mejor, que pueden ser el inicio de un cambio de vida. Nuestro ser queda transformado con ese conocimiento. Se trata de un conocimiento interno y no meramente intelectual, conocimiento de corazón a corazón, que penetra en el misterio de la persona de Jesús. Como dice San Ignacio, para más amarle, para más seguirle. Decía al comienzo que hoy celebra la Iglesia la memoria de San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío, como se le conoce popularmente. Nacido en Pietrelcina, en Campania, el 25 de mayo de 1887 y muere en San Giovanni in Rotondo, en Apulia, el 23 de septiembre de 1968. Fue fraile capuchino y sacerdote católico italiano, famoso por sus dones milagrosos y sobre todo por los estigmas que presentaban las manos, pies y costado. Nacido como Francesco Forgione, le fue dado el nombre de Pío cuando ingresó en la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. Fue beatificado en 1999 y canonizado en el 2002 por el Papa Juan Pablo II, gran amigo suyo y también pues que estuvo muy cercano al Padre Pío. Francesco Forgione nació en Pietrelcina en 1887. Sus padres fueron Gracio Horacio Mario Forgione, y su madre María Giuseppa Di Nunzio. Su familia era de clase humilde, trabajadora y muy devota. Desde niño mostró mucha piedad e incluso actitudes de penitencia. Su infancia se caracterizó por una salud frágil y enfermiza. Desde esta edad manifestó un gran deseo por el sacerdocio, nacido por el encuentro que tuvo con un fraile capuchino del convento de Morcone, llamado Fray Camilo, quien pasaba por su casa pidiendo limosnas. Su padre tuvo que emigrar a América para poder pagar los estudios del joven Francesco. En 1898 a Estados Unidos y en 1910 a Argentina. Desde su niñez sufrió los que él llamaba encuentros demoníacos, que le acompañaron durante toda su vida. El 6 de enero de 1903, con 15 años, fue aceptado como novicio en el convento de Morcone. El maestro de novicios era el padre Tommaso da Monte Sant'Angelo, a quien el Padre Pío recordaba como un poco severo, pero con un corazón de oro, muy bueno, comprensivo y lleno de caridad con los novicios. La vida en el noviciado era muy dura, llena de ayunos y mortificaciones que influyeron en su carácter y espíritu. El 22 de enero de 1904 terminó su noviciado y pronunció sus votos temporales. El 25 de enero de ese mismo año se trasladó al convento de San Elía para continuar con sus estudios.
En este convento sucede su primera bilocación. El 27 de enero de 1907 hizo la profesión de sus votos solemnes. Ese mismo año fue trasladado al convento de Serra Capriola, ubicado a 15 kilómetros del mar, pero le perjudicó el clima y su salud decayó. Sus superiores lo enviaron de regreso a Pietrelcina para ver si el clima de su casa le hacía bien. En esta época la gente de su pueblo confiaba en él, pidiéndole consejo, y así Francesco empezó una dirección de almas. En 1908 regresó al convento, pero esta vez en Montefusco. En noviembre de ese mismo año recibió las órdenes menores y luego el subdiaconado. El 10 de agosto de 1910 fue consagrado sacerdote en la Catedral de Benevento, pero permaneció con su familia hasta 1916 por motivos de salud. Allí, en su pueblo natal, dijo haber recibido los estigmas. En septiembre de 1916 fue enviado al convento de San Giovanni in Rotondo, donde vivió hasta su muerte. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió en el cuerpo médico italiano. Sin duda alguna, lo que hizo más famoso al Padre Pío fue el fenómeno de los estigmas, llamados pasionarios, por ser semejantes a los de Jesucristo en su pasión, heridas en manos, pies, costado y hombro, dolorosas aunque invisibles entre 1911 y 1918, y luego visibles durante 50 años, desde septiembre de 1918 hasta septiembre de 1968. Su sangre tenía al parecer perfume de rosas, aroma asociado a la santidad. La noticia de que el Padre Pío tenía los estigmas se extendió rápidamente. Muy pronto miles de personas acudían a San Giovanni in Rotondo para verle, besarle las manos, confesarse con él y asistir a sus misas. Ante la fama del padre, la Santa Sede envió a investigar a una celebridad en materia de psicología, el sacerdote Agostino Gemelli, franciscano, doctor en medicina, fundador de la Universidad Católica de Milán y amigo del Papa Pío XI. Cuando el padre Gemelli se fue de San Giovanni, sin haber visto siquiera los estigmas, publicó un artículo en el que afirmaba que estos eran de origen neurótico. El Santo Oficio se valió de esta opinión de este psicólogo e hizo público un decreto que declaraba que no constaba la sobrenaturalidad de los hechos. El obispo de Volterra, Raffaello Rossi, carmelita, fue formalmente comisionado el 11 de junio de 1921 por el Santo Oficio para realizar una investigación canónica sobre el Padre Pío. Al marchar, escribió este informe, Lo que me parece que se puede afirmar hoy, recapitulando, es que los estigmas en cuestión y examen no son ni obra del demonio, ni un grosero engaño, un fraude, el arte de un malicioso o un malvado. Y esto, si no estoy equivocado, puede ser hoy suficiente para tranquilizar a la suprema autoridad eclesiástica ante el caso del Padre Pío de Pietrelcina. Querría añadir que sus estigmas no me parecen tampoco un producto morboso de su gestión externa. El Padre Pío creó también los grupos de oración, llamados así, del Padre Pío, a raíz de la Segunda Guerra Mundial. A la muerte del padre, los grupos eran numerosísimos en todo el mundo. También a él se debe el hospital Casa Alivio del Sufrimiento. Tuvo mucha labor, sobre todo de confesonario. Es impresionante esa labor y su conocimiento de las conciencias, El 20 de septiembre de 1968, el Padre Pío cumplió 50 años de sufrir estigmas, celebrando una misa multitudinaria. Sus fieles colocaron alrededor del altar 50 grandes macetas con rosas rojas por sus 50 años de sangre. 3 días después, el 23 de septiembre de 1968, el Padre Pío falleció a los 81 años.
Su funeral fue tan multitudinario que hubo que esperar 4 días para que la multitud de personas pasara a despedirse. Y bueno, pues el Padre Pío está expuesto públicamente a la veneración de los fieles desde el 2008. Una máscara de cera cubre su rostro, ¿eh? Y como ya hemos dicho, pues fue beatificado y canonizado por el Papa Juan Pablo II. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.